Buenos amigos, Henry Ebrard en su sección económica de este miércoles nos actualizas en torno a los indicadores económicos, pero igualmente sobre la información de que Fitch Ratings, una agencia calificadora, mantuvo la calificación de riesgo positiva para la República Dominicana. Pero hoy, esta tarde, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda con relación a la pandemia de 1.9 billones de dólares que de una u otra manera impacta a la República Dominicana en vista de la gran cantidad de dominicanos que residen en los Estados Unidos. Así que, don Diógenes, digo, don Henry, disculpa, lo dejo ahí con ese plato fuerte. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Asimismo, Manuel, buenas tardes, saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henry Ebrard, es el plato fuerte de la economía y de las finanzas en este día de abundantes lluvias sobre el territorio nacional, pero eso lo dejamos a la gente del clima. Nosotros vemos o tratamos de entender el clima de los negocios. Hay buenas y malas, como siempre. La muy buena en el mercado local es que el dólar sigue bajando de acuerdo a la publicación oficial del tipo de cambio por parte del Banco Central. Tenemos que hoy sigue bajando otros 4 centavos. Cierra el día de hoy el dólar en 57 pesos con 73 centavos. Como cerramos el año pasado en 58 con 32, quiere decir que por lo que va de este año, ya ha bajado el dólar 59 centavos. Esa es una de las muy buenas sorpresas del lado económico. La mala es que en los Estados Unidos, y parte de eso probablemente tiene que ver la aprobación del paquete de estímulo a la economía por lo de la salida del COVID por parte del Congreso, el petróleo vuelve a subir, casi llega de nuevo a los $65. Cerró hoy en el mercado de Nueva York en $64 con 69 centavos, que es un incremento del 1%. ¿Qué va a pasar con el precio de los combustibles? Tendrían que subir, deberían de subir, pero como la política parece ahora es mantener congelados los precios, la semana pasada mantener congelados los precios costaba 250 millones de pesos, mantenerlos congelados esta semana probablemente anda por el mismo monto, hasta cuando sea soportable, sea sostenible esto, no tengo la respuesta, pero en algún momento se va a tener que sincerizar el precio de los combustibles. 2 noticias importantes hoy, como muy bien lo ha señalado Manuel. Uno es que Fitch Ratings, que es una de las principales firmas calificadoras de riesgo, conjuntamente con Standard Poor's, Moody's, que son esos 3 organismos que evalúan la salud financiera y económica de un país y le ponen una nota, que es el riesgo que asume uno si compra, por ejemplo, bonos soberanos de este país. En este caso es interesante que esta actualización por parte de Fitch menciona que no rebaja la evaluación a la República Dominicana, la mantiene con lo que dice un outlook negativo, una perspectiva negativa, quiere decir que de proseguir algunos elementos negativos como el COVID y eso, tendría que bajar la nota, pero como todavía no se ha materializado completamente eso, entiende que no hace falta rebajar la nota de crédito. Es una buena noticia para la economía dominicana porque quiere decir que la perspectiva desde fuera sigue siendo buena y una de las razones es porque primero ya la campaña de vacuna aquí en el país va muy bien. Probablemente uno de los países que mejor ha estado manejando
su campaña de vacunación ha sido la República Dominicana y creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de este resultado. Pero también quiero decir que el análisis de la economía dominicana muestra que si bien tendremos cifras todavía muy negativas sobre el sector turismo, creo que compartiré con ustedes el viernes los primeros datos que hemos recibido que confirman que febrero fue bastante malo otra vez, especialmente en comparación con febrero del año pasado, pero también en comparación con enero de este mismo año. Las cifras no van en la buena dirección. A pesar de esto, si se ha mantenido la calificación de riesgo del país es porque se entiende que la economía dominicana tiene un grado de diversificación suficiente para capear esta crisis del turismo. Es el caso de las exportaciones de zona franca. Ustedes recuerdan que le habíamos mencionado que desde octubre a enero fueron los mejores 4 meses de la historia de las zonas francas, y el tema de las remesas, que el año pasado alcanzaron un nivel récord de más de 8.000 millones de dólares, de 8.200 millones de dólares. Y las primeras cifras que tenemos este año, el Banco Central ya publicó enero 32% de incremento y febrero 27% de incremento, lo cual pudiese colocar a la República Dominicana con un nivel de remesa de 9.000 millones de dólares. Y especialmente si juntamos esto con esta noticia que nos comentó Manuel, el hecho de que el Congreso ya, no solamente el Senado, sino también la Cámara de Representantes, haya aprobado al presidente Biden el paquete de rescate, de ayuda a la economía de los Estados Unidos, quiere decir que van a seguir llegando los cheques de ayuda federal. Esto va a llegar también a muchos hogares dominicanos en los Estados Unidos y eso garantiza de que el flujo de remesa tan sólido como tuvimos durante el año 2020 se va a mantener en 2021 y esto obviamente es una muy, pero muy buena noticia para la economía dominicana. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario, como siempre, en mi cuenta de Twitter, @EbrardH, y regresamos este viernes con nuevos precios de combustible. Bueno, para eso hay que esperar el viernes. Mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por Internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias, Henry Ebrard, por estas informaciones oportunas y estos comentarios igualmente sobre la actividad económica nacional e internacional. Bueno, como informaba Henry Ebrard, como acababa de informar Henry Ebrard, la de Estados Unidos aprobó esta tarde el plan de ayuda al COVID-19 por 1.9 billones de dólares del presidente Biden. Se enviará a la Casa Blanca para que sea promulgado como ley. Sigue aquí, la legislación recibió la aprobación final de la Cámara después de que el Senado hizo una serie de revisiones al proyecto y lo aprobó este fin de semana. Este paquete de ayuda incluye cheques a los beneficiarios por hasta $1,400 y extiende los beneficios por desempeño pandémico y enviará miles de millones de dólares de ayuda a los estados y municipios. Es decir, que esto de alguna manera favorece a dominicanos. Tenemos una gran colonia en los Estados Unidos y este paquete de ayuda indudablemente, Diógenes, que va a impactar también a esa diáspora dominicana que reside en los Estados Unidos, ¿verdad? Así es, Manuel, así es. Y vale precisar que esta iniciativa en principio contemplaba estímulo de ayuda de $1,900. Pero en la negociación, porque esto viene ya desde hace algunos días en Estados Unidos, en la negociación los republicanos
lograron llegar hasta 1.400. La propuesta originaria, que es demócrata, era de 1.900 y la propuesta que al final de cuentas se aprobó es de 1.400. De todas formas, es un buen dinerito que le servirá de ayuda a la comunidad norteamericana, entre ellos muchos dominicanos que residen allá. Y Manuel, ya esto es cuestión de horas para que se convierta ya en algo ejecutivo, para que el presidente Biden lo pueda ejecutar. Adelante. Bueno, y demostrada la reconocida solidaridad de los dominicanos con sus parientes aquí en República Dominicana, de seguro que parte de ese dinerito llegará aquí al país en remesa, Diógenes. Sin Mira, dudas que eso sí, tendrá efecto aquí. mira, a veces uno percibe señales de que el país avanza y ese avance se nota desde hace ya algunos años, sobre todo en lo que respecta a la administración de justicia. Y hay que ver solamente la decisión del juez Ignacio Camacho de la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en el auto donde rechaza la recusación que el director de la Procuraduría Especializada de Lucha contra la Corrupción hizo contra dos juezas que tienen a su cargo el conocimiento del sonado caso de Odebrecht. Y digo que esto realmente da una buena señal porque yo creo que este fallo lo que hace es poner en evidencia realmente que hay magistrados que actúan de acuerdo a lo que es la administración de justicia, que actúan por convicción propia, que actúan por convicción con respeto a los procedimientos y a las leyes orgánicas del Ministerio de Administración de Justicia en la República Dominicana. Y oigan esto, el juez Ignacio Camacho de la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó apartar del juicio por los sobornos de Odebrecht a las dos juezas que fueron recusadas el pasado lunes por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PECA. A través de la resolución número 50201-2021, la Corte ordenó que las juezas Tania Yunés y Giselle Naranjo, integrantes del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, sigan conociendo el juicio junto con los magistrados Giselle Méndez. Wilson Camacho había recusado, que es el director del PECA, había recusado a las dos juezas por presunta parcialidad. Tomó la decisión luego de que el tribunal, con el voto mayoritario, ordenara que fuera excluido el testigo número 15, Julián Rojas, y con él todas las pruebas acreditadas por este. La Corte aclaró que los jueces no están a merced o voluntad de las partes. Son designados para conocer de los procesos como terceros imparciales y como tal deben actuar y decidir sin obedecer a la satisfacción de la voluntad antojadiza de las partes. El juez motivó además que el hecho de que el Ministerio Público no le haya gustado la decisión de las juezas no le da motivo para dudar de ellas y recusarla bajo premisa de parcialidad. Y dice textualmente, más que una recusación, resulta obvio que se trata de una queja o malquerencia de un Ministerio Público que por el caso del que se trata no está dispuesto a aceptar que las juezas son soberanas en su función, que no buscan aclamación, mientras que el Ministerio Público está condicionado a satisfacer el clamor popular al que se debe y por eso se le observa iracundo en sus argumentos en contra de ellas. Establece la resolución del juez Valenzuela, Ignacio Camacho. Es decir, es un auto que es bastante fuerte contra el Ministerio Público, pero en definitiva yo creo que lo importante es que en la República Dominicana se avance en la administración de justicia, que se imparta justicia respetando el debido derecho, el debido proceso, y todo esto es parte del proceso. Así que me parece una decisión, qué sé yo, ajustada a las normas de Diógenes. En suma, Manuel, lo que nos están diciendo es que el juicio se seguirá siendo llevado en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional por los jueces que lo han estado llevando. De eso se trata.
seguirá en el mismo lugar donde se ha estado llevando este proceso desde hace algún tiempo, que los jueces seguirán siendo los mismos independientemente de la recusación del Ministerio Público. De eso es que se trata, Manuel. Sí, bueno, ya esa recusación se cae, es decir, ya Por estas eso. juezas subirán estrado a seguir conociendo este caso, pero el caso de Odebrecht sigue dando vueltas, Diógenes. Mira, Diógenes, hoy el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dice que está en disposición de escuchar los alegatos de la Asociación Dominicana de Profesores porque la ADP persiste en cuestionar que no hay condiciones para la reapertura presencial de la docencia en las escuelas públicas de República Dominicana. Lo que está diciendo la ADP en un comunicado es de que primero se creen las condiciones en los planteles para que los maestros estén realmente en condiciones de volver a las aulas. Dice que la ADP considera que para un regreso seguro a clases deben crearse las condiciones para el trabajo presencial y cuando esas condiciones estén dadas, los maestros volverán a las aulas y plantean 6 realidades para ellos que fueron aprobadas por su Comité Ejecutivo Nacional. Y en esta carta enviada al ministro de Educación, Roberto Fulcar, el gremio expresa que no hay que apresurarse a tomar riesgos innecesarios, llevando a las aulas 2 millones de estudiantes, 100,000 docentes y miles de empleados de apoyo. Sin embargo, 67 colegios privados del Distrito Nacional están solicitando al Ministerio de Educación que le autorice a reanudar la docencia presencial en las aulas. Lo cierto es que definitivamente habrá que conciliar las posiciones entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, puesto que se trata de un gremio con bastante fortaleza que ha demostrado que cuando no está de acuerdo con una decisión del ministerio, sencillamente o la boicotea o sencillamente dispone que no la acata, ordena un paro o le dice a sus maestros que no asuman las directrices del ministerio y finalmente no puede impartirse docencia. Es decir que en definitiva, aquí de lo que se trata es que tanto ADP como Ministerio de Educación lleguen a un acuerdo porque hay muchas opiniones encontradas en relación a la reapertura presencial de la docencia, pero ya el Consejo Nacional de Educación decidió que iba la reapertura gradual de la docencia presencial en las escuelas públicas a partir del 6 de abril, Diógenes. Tú recuerdas, Manuel, que desde el primer momento decíamos que esto del inicio de clases presenciales en la República Dominicana había sido una iniciativa que había nacido coja, que desde el primer momento recibió críticas de la Asociación Dominicana de Profesores, porque en aquella reunión del Consejo Nacional de Educación en la que se conforme Roberto Fulcar, el ministro de Educación, que en esa reunión del Consejo Nacional de Educación se tomó la decisión, y ahí vengo, de manera unánime para volver a las clases presenciales. Tú recuerdas que horas después la presidenta de la ADP, que estaba en la reunión, desmintió al ministro de Educación, diciendo no es cierto que ahí hubo unanimidad y que eso de volver a las clases presenciales, dijo ella en ese momento, eso ni siquiera fue un tema que estuvo en la mesa de discusión. Entonces, ella criticó la presencialidad, ese tema de la unanimidad en la decisión de volver a las clases presenciales. Y tú recuerdas que el lunes pasado, comentábamos en este programa, el lunes pasado fue cuando se hizo la presentación del cronograma de educación para volver a las clases presenciales. Tú recuerdas que yo decía en este mismo escenario que había que esperar la posición de la ADP, que ni siquiera había estado presente en eso de la presentación del cronograma, que había que esperar la posición de la ADP porque esto como que no estaba del todo claro. Y al final de cuentas, Manuel, estamos en ese escenario. La presencialidad en las aulas de la República Dominicana no es un tema que está totalmente claro.
y totalmente definido entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Es decir, que están pulseando ahí en ese escenario ellos a ver qué ocurre al final de cuentas. Adelante, Manuel. Así es, así es. Bueno, Diógenes, eh, Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente de Brasil, tronó hoy. Encabezó una rueda de prensa donde dirigió fuertes y duras críticas al presidente Jair Bolsonaro, sobre todo cuestionando su desempeño frente al COVID-19. Fue una rueda de prensa con una participación, si se quiere, récord de la prensa brasileña, pero también de agencias internacionales de noticias acreditadas en el gran país suramericano. Esta información fechada en Sao Paulo dice que el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva criticó duramente al mandatario actual Jair Bolsonaro el miércoles por los errores de su gobierno frente a la pandemia de COVID-19 y la economía, pero evitó dar pistas sobre si se presentará en la elección presidencial del año próximo. En su primer discurso después que un juez anuló sus dos condenas el lunes, el dirigente izquierdista de 75 años que gobernó de 2003 a 2010 dijo que es necesario impedir la reelección de Bolsonaro, pero añadió que la elección del candidato del Partido de los Trabajadores se realizará en el momento apropiado. Tampoco se excluyó de la lista de posibles aspirantes. No me tengan miedo, dijo da Silva en conferencia de prensa en la sede del sindicato metalúrgico del que fuera líder en São Bernardo do Campo, en las afueras de Sao Paulo. Sostuvo que a pesar de las divisiones se debe restaurar el diálogo político. Este país no tiene gobierno, este país no se ocupa de la economía, de la creación de empleos, salarios, salud, el ambiente, la educación, la juventud, sostuvo Lula. Da Silva dijo que consultará a empresarios y políticos de la derecha sobre la lucha contra el COVID-19 y las prestaciones y creación de empleos por el gobierno durante la pandemia. El expresidente que se contagió de coronavirus durante un viaje a Cuba en diciembre pasado dijo que los brasileños no deben seguir lo que llamó las decisiones imbéciles de Bolsonaro durante la pandemia, que ha matado a casi 270,000 personas en Brasil hasta el momento. Y lógicamente, Diógenes, yo creo que los cuestionamientos que Lula hace al gobierno con respecto a su desempeño frente al COVID-19 tiene toda la razón. Bolsonaro fue irresponsable desde el principio hasta el día de hoy para enfrentar la crisis sanitaria en Brasil. Y esto ha traído como consecuencia, por ejemplo, que en las últimas horas, es decir, al día de hoy, Brasil estaba reportando nueva cifra récord de fallecimientos por COVID-19, es decir, cercana a los 2,000 fallecimientos en tan solo un día. Una cifra que se ha repetido varias veces en Brasil, y todo esto, vuelvo y repito, debido a la irresponsabilidad con que Bolsonaro ha dirigido la lucha contra el COVID-19. Por otra parte, Diógenes, finalmente, no creo que Lula esté planteando de manera inocente que no quiera ser candidato a la presidencia de Perú. Hay que recordar que si no es reducido a prisión, las encuestas en Brasil antes de ser detenido, lo daban como favorito para ganar las elecciones, precisamente en la que se colocó como triunfador Bolsonaro. Es decir, que hay que esperar, pero yo entiendo que Lula va a ser el candidato presidencial del PT. Manuel, sin dudas, sin dudas. Lo que pasa es que es demasiado prematuro como para que él, acabando de salir, llegue a una tarima y diga, sí, yo soy el candidato del PT. Eso es difícil, pero sin duda todo indica que él será el candidato del PT, porque estamos enfrente de uno de los líderes más carismáticos que ha tenido Latinoamérica en los últimos tiempos. Tú ves cómo ese hombre despierta pasiones, Manuel, ese hombre despierta pasiones en todos los escenarios de su país y fuera de su país. Hay que ver a partir de ahora cómo va a desarrollarse todo el proceso judicial, porque el proceso judicial, aunque fue suspendido en esa instancia donde se procesó en principio,
no es que él queda totalmente libre, eso ahora pasa a otra instancia, pero como que todo va muy a su favor hasta este momento y como que las condiciones y como que el viento está soplando para que su realidad desde el punto de vista judicial cambie de una vez por todas. Y eso le abriría las puertas para que él pueda ser candidato el próximo año en Brasil, candidato presidencial. Adelante, Manuel. Bueno, hay dos cosas en Brasil. La primera es de que el proceso está muy desacreditado. Se han planteado muchos incidentes jurídicos en torno a este proceso. Lo que el juez que anuló la sentencia contra Lula determinó es que el caso debe empezar de nuevo en la Corte Suprema en Brasilia, en la capital, pero hay quienes están planteando, incluso magistrados, de que al parecer las acusaciones contra Lula ya van a expirar. Eso es lo que se está planteando en Brasil y todo parece indicar de que Lula se liberó ya de este calvario a que fue sometido por presuntos actos de corrupción. Diógenes, y finalmente el gobierno convocó a los directores de medios para informarle de las medidas que está tomando para de alguna manera contrarrestar los aumentos de precios que se están registrando en artículos de la canasta básica y que las autoridades atribuyen a factores externos. Ellos atribuyen fundamentalmente al hecho de que la materia prima están subiendo de precios, las compras que ha hecho China, muy voluminosa, igualmente están presionando el precio en algunos artículos que sirven también como materia prima a productos que se venden en la República Dominicana. Y el presidente Luis Abinader encabezó este encuentro acompañado del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Seara Hatton, el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Ahí respondieron una serie de informaciones e insistieron de que básicamente el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Estabilización de Precios estarán manejando lo que son programas de venta directa al consumidor, pero en definitiva lo que pinta el panorama internacional es que los precios van a continuar en alza, incluso no solamente presionados por factores externos, sino por factores locales que aunque tiene un componente externo, pero que se generan en el país, como es el posible aumento de los precios de los combustibles. Sí, Manuel, eso no hay, forma de evitar que eso no tenga impacto en los precios a nivel local. No hay forma de evitarlo. Por eso yo insisto, Manuel, que la aspiración de nosotros debe ser a que baje el precio del petróleo en el mercado internacional, para que baje en el mercado local. Hoy se está cotizando a $65 el barril y es miércoles. Imagínate. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Diógenes Pina, un servidor, Manuel Jiménez. Los invitamos para mañana jueves a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Cuídense de las lluvias y que tengan muy buenas noches.